Enhorabuena. Ok, ya estamos listos para debatir sobre el tema del día. Para ello nos acompaña Ariel Rojas, psiquiatra, y hoy vamos a hablar de los trastornos alimenticios. Nos preguntamos al comienzo del programa, bienvenido Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, muy bien. Nos preguntamos al comienzo del programa, ¿qué es esto? Yo pensaba al comienzo, cuando leí el titular, no quiero comer lechuga, no tiene absolutamente nada que ver. Es sobre, de repente, la bulimia, sí, la anorexia. Sí, aunque en realidad el capítulo de los trastornos alimentarios, sí, es grande y amplio, pero la verdad es que los dos focos sobre los que vale la pena concentrarse para discutir es sobre dos entidades que tratamos, que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo identificamos cuál es cuál? Porque generalmente decimos, no es anoréxica, es bulímica. No es lo mismo, ¿no? No se trata de lo mismo. Cuando hablamos de anorexia, hablamos de una persona que lo que padece es un trastorno en la imagen corporal, la percepción de la imagen corporal. Suelen ser personas que se resisten a subir de peso o pierden peso de una manera exagerada, bajando a un límite donde ya es insalubre prácticamente. Entonces vamos a encontrar a una persona muy delgada que cuida no nutrirse, o lo poco que ingiere busca o encuentra medios para tratar de purgarse. Eso es en la anorexia nerviosa, ¿sí? En la bulimia, en cambio, lo que vamos a tener es una persona que en el aspecto va a tener un peso normal o incluso un sobrepeso, y tiene una relación con la alimentación prácticamente normal la mayor parte del tiempo, a excepción de que ocurren eventos a lo largo de su día, de su semana, que son los atracones de comida. Sí. Los atracones de comida son una especie de episodio. En general la persona puede estar sola, no necesita estar en una digamos, alimentando todo. Claro, y lo que hace es una ingesta excesiva, mucho mayor, muy intensa, sin poder controlar el impulso de alimentación y sin reconocer también la función de saciedad, y después de que hace esta ingesta excesiva tiene un sentimiento de culpa muy amplio, muy intenso, que lo lleva al tercer paso, que es a cometer una conducta purgativa, que es inducirse vómitos o provocarse la defecación forzada con laxantes u otras conductas. Ariel, yo tengo una pregunta respecto a esto, porque ya nosotros lo conocemos el tema, nosotros lo vemos, es algo que sucede en Bolivia, en el mundo, o sea, es algo real. ¿Y qué hay detrás de esto? Porque vos decís, ves a las personas, ves algunas muy delgaditas, las anoréxicas, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Hay un trastorno familiar? ¿Hay un trastorno de imagen? Una presión. ¿Qué hay detrás de todo esto? Está todo eso, es decir, es multifactorial y tiene que ver con cosas sociales, tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con todo lo que el entorno es capaz de producir. Además, la edad en la que se produce el tipo de trastornos alimentarios suele ser pubertad, adolescencia, ¿sí? que es una etapa muy vulnerable, como siempre hemos insistido. Pero en el fondo, sobre todo en la anorexia nerviosa, hay un trastorno mental, y eso es importante reconocerlo, porque la persona no es solamente que tiene deseos de verse delgado, en el caso de las mujeres, porque la relación es muy amplia, mujeres a hombres. El caso de la chica que enferma de anorexia no es que solamente quiere verse delgada, quiere estar bien para los demás, no. Hay una alteración funcional cerebral que hace que modifique su percepción de la imagen corporal, y las conductas que tiene se basan en esa percepción. Es decir, que para decirlo claramente, tenemos a una persona que probablemente pesa prácticamente nada, muy poquito, está perdiendo salud por el peso, ya no está menstruando, porque ese es uno de los criterios para el diagnóstico de la anorexia, que la persona deja de menstruar, ¿sí? Y es porque no se está nutriendo, es un cuerpo que no se alimenta, y sin embargo lo que la persona ve en el espejo cuando se observa es una persona obesa. Se ve obesa. Sí. No nos va a decir, miren, extrañamente veo una persona obesa en el espejo, a pesar de que como mucho o poco, o por favor, no va a intentar, digamos, observar esta realidad en los ojos de los demás, no va a intentar conferirla, no va a intentar compararse, pero secretamente, interiormente, tiene la imagen de que está obesa, a pesar de que en la realidad no es así. Y ahora, algo que hablábamos fuera de cámara es el tema que al menos yo quedé sorprendida, ¿no? Que David decía, ¿no? Que tenía una amistad
que era bulímica, pero no por eso quiere decir que es delgada, ¿no es cierto? En el caso de la anorexia es un poco más fácil darse cuenta cuáles son los síntomas de que tiene anorexia la persona, ¿no? Pero en el caso de la bulimia, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles vendrían a ser los indicios? Problemas de salud. La persona que tiene bulimia tampoco nos va a decir padezco de atracones que vienen por semana, no. Pero lo que va a empezar a padecer suelen ser problemas gastrointestinales, cambios producidos porque la persona induce el vómito, entonces el esófago se lesiona con el ácido gástrico, entonces empieza a tener problemas por reflujo, empieza a tener problemas metabólicos por el cambio que produce en la alimentación. Entonces, a pesar de que, a diferencia de la anorexia, no se trata de una persona ultra delgada, en este caso es una persona que mantiene su peso o incluso suele ser un poco de sobrepeso, ¿no es cierto? Es otro tipo de problemas físicos el que va a manifestar, no va a ser tan evidente sino en la calidad de vida de la persona y en enfermedades como úlceras, problemas metabólicos, intestinales y todo un buffet de problemas que tienen que ver con la base de la bulimia, que es un tema de ansiedad y de control de impulsos. Mucha ansiedad. ¿Tiene cura definitiva? Porque el caso que yo he conocido, esta chica hizo un tratamiento de años, logró curarse entre comillas, pero la familia estaba atenta todo el tiempo y de hecho tengo entendido de que volvió a recaer, luego salió a flote, volvió a recaer y ¿sabes cómo te das cuenta cuando estaba bien? Porque ahí sí efectivamente estaba más gordita. Estaba más rellenita, más cachetona, con un poquito más de pancita, pero vos la veías que de repente empezaba a bajar de peso, decía, volvió a recaer. El pronóstico suele ser distinto para las dos entidades. Para la anorexia nerviosa, ¿sí?, el tratamiento es bastante difícil, hay que ser muy incisivo. En muchos casos en que hay un nivel de gravedad se requiere el apoyo de una hospitalización en ocasiones y un tratamiento continuado, pero en general, al ir alcanzando determinada edad, la persona que padece la anorexia nerviosa va a ir modificando el patrón y suele en la subsistencia estar la curación. Ariel, qué difícil ha de ser para la familia y el entorno poder sobrellevar este tipo de cosas, porque es muy fácil criticar, es muy fácil cuestionar, es muy fácil tratar, como se dice acá a la gente. Imagínate, come, ¿por qué te voy a tratar? Chan, pero en realidad es una enfermedad, o sea, ¿sí? Y es complicado porque no encontrás la salida, no encontrás la solución y a veces hasta un poco tarde ya acudimos a un profesional. Sí. Y me parece muy bien que insistamos en ese punto, porque justamente lo difícil del tratamiento es para la familia asumir de qué se trata, ¿sí? En cuanto a la familia se resista a la idea de que alguno de sus miembros tiene derecho a padecer un trastorno mental, porque el cerebro es finalmente un órgano como cualquiera de los órganos de la economía del cuerpo, ¿sí? Y mientras siga creyendo que se trata solo de un tema de maña, de moda, de rebeldía o de no querer lo que fuese, ¿no es cierto? Es muy difícil de avanzar. Entonces, el fondo de esto, de los trastornos de conducta alimentaria, es que aunque parezca que son simplemente un tema social nada más, o de rebeldía de la edad, hay un trastorno mental de fondo que es bueno que sea observado, que sea diagnosticado y que sea tratado profesionalmente para el mejor pronóstico. Y ahora estamos hablando de los trastornos que tienen que ver, ¿no?, con la imagen mental que se hace la persona para ser delgada, pero también se puede considerar la obesidad como un trastorno mental. ¿Y por qué sería? Sí, a pesar de que los seres humanos tenemos una relación con la alimentación muy particular, ¿sí?, porque no es solamente un hecho orgánico, sino que nos relacionamos con la conducta ingestiva desde que prácticamente nacemos. De hecho, nuestra primera relación con el entorno es básicamente la ingestión y la satisfacción que se obtiene de esa ingestión. Regularla, controlarla por cada individuo en el entorno tan, vamos a decir, distinto a lo natural en el que vivimos es muy difícil, lo que hace que en sociedades los índices de malnutrición asociada a obesidad sean distintos. De hecho, últimamente la Organización Mundial de la Salud ha cambiado un poco la conceptualización de la malnutrición, que antes, hace un par de décadas, estaba enfocada solo a la malnutrición en menos, a la malnutrición del desnutrido en menos. Y ahora ya es más. Y ahora el foco está también en la malnutrición en más. Incluso las estadísticas ya no, antes, ¿recuerdan? Las estadísticas era mayor el nivel de mortandad por falta de alimentación, hoy día ya es por obesidad. No puedo creer. Gracias, Ariel, muchísimas gracias, hemos aprendido mucho, a tener en cuenta todos los detalles que ha escuchado usted, a no subestimar y por supuesto, como siempre recomendamos, acudir a un profesional. Gracias, Ariel, cerramos el tema del día.
del día. Enhorabuena.